Homilía de Monseñor Antonio Cañizares Llovera, Obispo de Valencia. Domingo 27 de marzo del 2022. España, Catedral de Valencia. Hemos proclamado el Evangelio del Hijo Pródigo, junto a las otras parábolas de la misericordia. ¡Qué inmensa alegría lo que escuchamos y leemos en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas! ¡Qué grande, admirable, buena noticia se lee y contempla admirado y asombrado en este relato evangélico! Dios es así y actúa así. Dios nos quiere, aunque hayamos pecado. Dios sale a nuestro encuentro, aunque estemos perdidos. Dios, aunque hayamos hecho la mayor barrabasada, se alegra si volvemos a Él. Nos espera y prepara para nosotros un banquete, una fiesta, como le vemos en esa parábola. Dios nos ama tanto que nos da a su Hijo Jesucristo y nos da todo con Él, en la Eucaristía, en ese banquete que Él ha preparado para los que vuelven a su amor. En Él, en Jesucristo, hecho pan, podemos ver el rostro de Dios, que es misericordia, piedad para con nosotros, corazón que se abre a nuestra miseria, como vemos en estas parábolas gozosas y consoladoras. La lectura de ese relato del Evangelio, una de las páginas más bellas, más hermosas, más grandes del Evangelio, más conmovedoras de la historia, nos llena de alegría. Es un verdadero aire fresco en medio de un mundo calcinado por el odio, la falta de amor, la incapacidad para el perdón. Se comprende mejor este texto evangélico, cumbre, si nos percatamos de lo que dice el evangelista Lucas, que sucedió como previo a la parábola. Mirad, en aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Aquellos escribas y fariseos no entendían nada de Jesús. Más aún, no entendían nada de Dios, que es como Jesús nos lo muestra en su persona, obras y palabras. Misericordioso, con las puertas siempre abiertas, dispuesto a acoger a todos, sus hijos, sin exclusión alguna, dispuesto al perdón, siempre. En Jesús se nos ha dado contemplar el rostro de Dios, que es misericordia. De Él habla Cristo en esta parábola. El Padre que espera al Hijo, un Hijo que se ha marchado de casa, se ha ido de junto al Padre, lo ha dejado y abandonado y se ha degradado. El Padre, sin embargo, olvida todo el mal que el Hijo ha cometido y no tiene en consideración todo el derroche, la mala vida y la dilapidación de la que es culpable el Hijo. La degradación del Hijo la describe finalmente el evangelista Lucas, no solo describiendo su pecado, su alejamiento de la casa paterna, sino también, sobre todo, diciendo de él que pasaba hambre y comía la comida de los cerdos, más bajo imposible, degradado y perdida su dignidad. Eso es el pecado, horrible, la degradación del pecado.
El Hijo, ante su deterioro y degradación, ante su pecado, recuerda el amor, la ternura, el calor y el cobijo de la casa del Padre mismo. Se da cuenta de lo que ha hecho, pero sobre todo se acuerda del cariño y de la ternura del Padre y decide volver junto a Él. Tras lo que ha hecho, reconoce en su interior que no merece siquiera llamarse hijo, pero desanda sus pasos y vuelve a la casa del Padre, vuelve junto al Padre, donde hay ternura y misericordia. Vuelve para invocar perdón y misericordia, de la que no se considera merecedor. La fuerza de la memoria del amor y ternura del Padre es superior a la falta cometida, al alejamiento y la degradación que ha sufrido. Para Dios, el Padre, vemos que solo hay una cosa importante: que el Hijo vuelva, esperar a que vuelva, recuperar al Hijo, desea abrazarle de nuevo, olvidarlo todo, y así se llena de alegría porque su Hijo ha sido encontrado, que no ha perdido hasta el fondo de la propia humanidad, que ha reconocido junto al Padre que le quiere de verdad y no lleva cuentas del mal. El Hijo, a pesar de todo lo sucedido, entra dentro de sí, se avergüenza de cómo se encuentra, dónde ha caído, se acuerda de la ternura del Padre, vuelve para pedir perdón y con el propósito resuelto de vivir de nuevo como hijo, aunque no lo merezca ya, precisamente en virtud de la conciencia adquirida de la indignidad y de la culpa, y sobre todo de la memoria del amor, cercanía del Padre. Dios es así y actúa así. Antonio Cañizares Llovera. Continúa el obispo. No ha venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos, a sanar los corazones desgarrados. Ha venido a buscar a los publicanos, los pecadores, Mateo, Zaqueo, Pedro, la mujer pecadora, la Magdalena, Pablo, Agustín. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es infinita su misericordia. Dios, en efecto, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado en Cristo. Por medio de Cristo, Dios nos reconcilió consigo, al que no había pecado. Cristo, Dios, el Padre, le hizo expiar nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios. Ante Cristo, ante la bondad y ternura tan infinita de Dios que se nos ha hecho palpable en Jesucristo, nos sentimos pecadores. Y desde nuestra miseria y nuestro pecado confesamos: contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces, y como el publicano del Evangelio, dejando a Dios ser Dios, le decimos: ten compasión de mí, que soy un pecador. O como el hijo de la parábola: sí, me levantaré, volveré junto a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Aquí estoy ante ti. Perdón. Sé que me quieres. No lleves cuentas del mal. La Iglesia hoy quiere dirigirnos un llamado firme a la confianza en Dios misericordioso, rico en misericordia, a experimentar el gozo y la alegría de la bondad de Dios, a gustar y comprobar su inmensa ternura a través de la reconciliación con Dios. Dejaos reconciliar con Dios en nombre de Cristo, nuestra reconciliación y nuestra paz. Os pedimos, nos pide la Iglesia, reconciliaos con Dios, dejad que Él os reconcilie, volved a Él, que es infinito en piedad, rico en misericordia, y cuyo perdón no tiene medida. El Evangelio proclama la reconciliación con Dios como actitud fundamental, como contenido primario de nuestra vida de fe. En este tiempo que vivimos, en este año de la misericordia, al comenzar un nuevo curso pastoral, la invitación a la reconciliación debe resonar con fuerza, particular en nuestros corazones y en nuestras conciencias. Si somos verdaderamente discípulos de Cristo, por medio del cual Dios nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de reconciliar, no podemos vivir sin buscar, sin pedir por nuestra parte esta reconciliación interior. No podemos permanecer en el pecado y no volver de nuevo junto al Padre, junto a Dios. Esforzarnos para encontrar el camino que lleva a la casa del Padre, que siempre está esperando nuestro retorno. Reconozcámoslo, hermanos, hemos pecado, nos alejamos de Dios, como el hijo de la parábola, y en el pecado nos degradamos. Necesitamos que la gracia y la misericordia de Dios, su ternura y compasión, su perdón, vuelvan a abrazarnos. Reconozcámoslo, hermanos, hemos pecado, nos alejamos de Dios como se había alejado ese hijo del Padre. Cuando empezamos a comportarnos respecto a los bienes que hay en cada uno de nosotros, tal y como hizo el hijo pródigo con la parte de los bienes recibidos en herencia, dilapidamos, malgastamos lo que hemos recibido, dirigimos nuestros pasos instigados por el príncipe de la mentira. El pecado es un derroche, una dilapidación de nuestra humanidad, el derroche de nuestros valores más preciosos. El alejamiento del Padre, Dios misericordioso, nos sume en la mentira que esclaviza, nos hace vivir como en tierra extraña, enajenados, fuera de lo que somos verdaderamente y de lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros, para que seamos felices. El alejamiento del Padre lleva siempre consigo
una gran destrucción en quien lo realiza, en quien quebranta su voluntad y disipa, dilapida en sí mismo la herencia, la dignidad de la propia persona humana, la herencia de la gracia. Los hombres, nosotros, debemos recuperar la memoria del amor de Dios manifestado en Cristo. Debemos y podemos por ese amor volver a Dios, ser abrazados de nuevo por Dios, ser reconciliados por Dios, encontrar dolorosamente lo que hemos perdido, aquello de lo que nos hemos privado al cometer el pecado, al vivir en el pecado, para que madure en nosotros ese paso decisivo del Hijo. Me levantaré e iré a mi Padre. Debemos ver de nuevo el rostro de ese Padre al que hemos vuelto las espaldas y con quien hemos roto los puentes para pecar libremente, a nuestro arbitrio, para poder dilapidar los bienes recibidos. Debemos encontrarnos con el rostro amoroso del Padre, dándonos cuenta, como el joven de la parábola, de haber perdido la dignidad de hijo, de no merecer acogida en la casa junto a él, en la casa paterna como hijos. Al mismo tiempo, deberemos desear retornar junto a él. La certeza de la bondad y del amor que pertenece a la esencia de la paternidad de Dios deberá alcanzar en nosotros la victoria sobre la conciencia de la culpa y de la propia indignidad. Más aún, esta certeza deberá presentarse como el único camino de salida para emprenderlo con ánimo y confianza. Ahí nos espera el Padre. Este año de la misericordia, ya en sus últimos meses, es tiempo de una espera particularmente amorosa de nuestro Padre Dios en relación con cada uno de nosotros, indignos de ser considerados como hijos. En el curso de este año de la misericordia, la Iglesia nos está llamando a que sigamos este camino, que es el de la reconciliación. Por Cristo os pedimos, reconciliaos con Dios. Solo reconciliándoos con Dios en nombre de Cristo, podemos gustar qué bueno es el Señor. Tenemos necesidad del sacramento de la confesión o penitencia, donde recibimos y se opera esa reconciliación. Esta necesidad quizá lucha en lo vivo del alma con la vergüenza, pero cuando la conversión es verdadera, la necesidad vence a la vergüenza. La necesidad de la confesión, de la salvación y liberación de los pecados es más fuerte. En este año de la misericordia que se nos ha concedido como don para recuperar la alegría de la salvación, del perdón, del amor, nos esperan los confesionarios, nos espera Dios, que en el confesionario nos va a restablecer en la dignidad perdida por el pecado y nos restaura a la alegría inmensa de un Dios Padre que nos quiere y en su Hijo nos llama a ser misericordiosos. No habla de la severidad de Dios los confesionarios esparcidos por el mundo, sino de su bondad misericordiosa. ¿Cuántos se acercan al sacramento de la confesión, a veces después de muchos años
y con el peso de pecados graves, encuentran el consuelo del perdón del Padre, encuentran la alegría y la serenidad que no encontraron en otra parte. Solo Dios perdona y nos libra de nuestros pecados, nos da la gracia de la vida nueva, se nos da Él mismo, Dios rico en misericordia, que nos ofrece el banquete, la alegría, el traje de fiesta, la recuperación de la dignidad y grandeza de hijos. Y como contraste, el otro hijo, incapaz de ser misericordioso, de alegrarse con la alegría del hermano perdido, que ha vuelto, que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Todo lo contrario de Dios, del Padre, que le llama hijo, que le habla del hermano. Acojamos el don de Dios, su misericordia y perdón, y nos alegraremos con la vuelta de todos a Dios. Llamaremos a los hombres hermanos, no habrá enemigos. Sentiremos la alegría de ser considerados como hijos de Dios y hermanos de todos. Seremos misericordiosos y practicaremos la misericordia con todos, como nuestro Padre es misericordioso, que en su Hijo tantísimo nos ha amado y probamos en la Eucaristía. Antonio Cañizares Llovera, Obispo de Valencia.